Buenas tardes. Hoy vamos a explicar el tema de la biología como ciencia, que es la primera clase que tiene que ver con su curso de biología 1. Están viendo la carátula y la carátula, por supuesto, tiene que ver con el tópico a discutir. Al finalizar la presentación debieran de tener claro qué es lo que representa lo que se ve en esta carátula. ¿Qué es la biología? Bueno, la biología es una ciencia. Y no es cualquier ciencia, es una ciencia de tipo experimental, cuya finalidad es obtener conocimiento objetivo de lo vivo. ¿Para qué? Para explicar los procesos vitales, la existencia de las especies, su devenir en el tiempo y su biodiversidad. ¿Qué estudia la biología? Pues estudia los seres vivos. Y no solo los seres vivos, también los procesos que constituyen el estado vivo, las interacciones entre las partes del cuerpo de los organismos y también las relaciones que tienen las especies de organismos entre sí y también con su ambiente. La biología estudia varios niveles de organización de la materia. Como veremos más adelante en el tema de niveles de organización, la biología estudia desde el nivel macromolécula hasta el nivel biosfera, es decir, los niveles de organización biológicos. ¿Cuáles son las ciencias básicas de la biología? Pues son las ciencias que aportan conocimientos necesarios para comprender y estudiar lo vivo, ya sea que traten de componentes de los organismos, su entorno o de los procesos involucrados. La biología se sostiene precisamente sobre otras disciplinas. Por ejemplo, tenemos nosotros sobre las matemáticas. Las matemáticas estudian lo cuantitativo, la cantidad. Bueno, la biología también tiene entidades que se pueden contar y también hay procesos que tienen relaciones cuantitativas entre una variable y otra. La física, bueno, la física, phys significa naturaleza y la física estudia la naturaleza, los cuerpos. La biología está hecha de objetos materiales. Entonces, para estudiar biología requerimos también de conocimientos de la física. Y lo mismo pasa precisamente con la química, porque los seres vivos estamos hechos de sustancias químicas. Y la química, al estudiar las sustancias y las transformaciones que sufren las sustancias, es requerida porque en biología también hay fenómenos químicos involucrados. Así que también tenemos como ciencia básica la teoría general de sistemas, porque los seres vivos, los organismos, somos sistemas. Y aunque esta ciencia no se estudia en la escuela mexicana, vamos a dar una pequeña introducción cuando hablemos precisamente de los niveles de organización. Luego tenemos también la geografía. ¿Por qué? Porque los seres vivos estamos distribuidos en el espacio geográfico. Tenemos una relación específica a las características de ese espacio geográfico, así que la geografía es una ciencia básica de la biología, al igual que la informática, aunque la informática lo es porque se requiere manejar ingentes cantidades de información que estamos obteniendo precisamente de los seres vivos. Por ejemplo, ya tenemos las secuencias del ADN del genoma de miles de organismos. Tenemos la microscopía como una ciencia básica precisamente porque los organismos vivos también existen de tamaño microscópico y para verlos necesitamos la microscopía o también necesitamos de la imagenología, que es una disciplina que nos permite ver el interior de los organismos, sobre todo los organismos vivos. Y esto nos permite observar muchos fenómenos biológicos sin dañar a los organismos, sin abrirlos, sin matarlos. Bueno, ¿cuáles disciplinas usan a la biología como ciencia básica? Son las disciplinas
o ciencias que para estudiar su cambio requieren de conocimientos biológicos. Entonces, la biología, ¿cómo está? La biología está como base, como auxiliar, como soporte ¿de qué? De otras disciplinas. Por ejemplo, tenemos nosotros a la biología, sobre todo con el problema del ser. La antropología, dado que la antropología estudia a los humanos, pues, y los humanos somos seres vivos, pues bueno, la antropología requiere conocimientos de la biología. La política, porque las decisiones políticas tienen que involucrar conocimientos biológicos. La economía, bueno, muchos de los procesos económicos en realidad son isomórficos, tienen las mismas relaciones entre variables que existen, por ejemplo, en las interacciones entre las poblaciones, depredadores y presas. Así que la economía toma prestado precisamente esos conocimientos de la biología. Pues la psicología al estudiar la mente, al ser la mente resultado del funcionamiento del cerebro y el cerebro ser una estructura biológica, pues entonces la psicología se construye sobre los conocimientos de los sistemas nerviosos. También la sociología, porque la sociología estudia las sociedades y las sociedades humanas pues son sociedades de seres vivos, de organismos. Otro aspecto. ¿Cómo se clasifican las ramas de la biología? La biología es una ciencia en expansión desde 1953, puesto que desde ese momento tiene una explosión, un gran desarrollo, y estas ramas se ocupan de muchos objetos y procesos estudiados por decenas de ramas que no las vamos a citar todas. Lo que vamos a hacer, los vamos a agrupar así. Vamos a hablar de ramas generales, que son aplicables a todo lo biológico, y a ramas especiales que tienen una dedicación particular en un ámbito, en un aspecto especial. Entonces, entre las ramas generales las podemos subdividir a su vez en ramas analíticas, como son la anatomía, la bioquímica, la genética y otras. Las ramas integradoras, como son la ecología, la evolución, la sistemática. En cuanto a las ramas especiales, tenemos las ramas especiales de taxón, que se dedican en lo particular a estudiar la biología completa de grupos de organismos, como los hongos en la micología, los animales en la zoología, los virus en la virología. Y tenemos también ramas especiales de aplicación, es decir, son ramas que usan conocimientos biológicos para tratar o gestionar, administrar o resolver ciertos problemas como la agronomía, la medicina y la biotecnología. Ahora veamos cada una de estas tipos de ramas en particular. ¿Cómo estudian su objeto las ramas analíticas? Bueno, sabemos del lexemas lit, que significa partir, romper, y ana, separar. ¿Qué son las ramas analíticas? Pues obvio que son ramas, pero son ramas que identifican procesos u objetos que conforman un ser o un fenómeno vivo y les separan, los rompen y los separan. Por ejemplo, entre estas ramas analíticas de la biología, tenemos la genética, que busca genes, procesos informativos. Tenemos la anatomía, donde se identifican partes, órganos, tejidos, células, etc. La bioquímica, donde se aíslan compuestos químicos y las enzimas que catalizan las reacciones que ocurren entre esos compuestos. La fisiología, que también es analítica porque identifica las funciones realizadas por los aparatos, órganos, tejidos, células, organelos, complejos multimoleculares y moléculas de los seres vivos. Entonces hay que separar, por eso es analítica. Finalmente tenemos, por ejemplo, la biofísica, que busca los procesos físicos en lo vivo. Ahora bien, pasemos ahora a las siguientes ramas generales, que son las integradoras. ¿Cómo estudian su objeto las ramas integradoras?
Bueno, el lexema inter significa sumar, como lo sabrán ustedes cuando estudien precisamente matemáticas en quinto semestre, cuando ven cálculo. No es sí, en quinto semestre cuando ven cálculo integral. Ahí inter significa sumar. ¿Qué es lo que pasa con las ramas integradoras? Esas ramas reúnen los conocimientos de otras disciplinas, ciencias y ramas para poder estudiar su objeto. Por ejemplo, tenemos esto en la ecología, donde se usan conocimientos biológicos, matemáticos, físicos, químicos, sociales, geográficos, astronómicos, para poder estudiar precisamente las interacciones entre los organismos y su medio. La taxonomía, para poder clasificar a los organismos, requerimos conocer la anatomía, la fisiología, la genómica, la bioquímica, la etología de esos organismos. La evolución, esta rama que estudiarán en Biología 2, necesita del conocimiento de la anatomía, la biología del desarrollo, la biología molecular, la genómica, la paleontología, la informática, la geología y otras disciplinas para poder trazar precisamente cómo se van generando las especies a lo largo del tiempo. Ok, ahora pasemos a las ramas especiales. ¿Qué estudian las ramas especiales de taxón? Bueno, antes que nada deben saber que taxón es el nombre que le damos a un grupo de especies que están emparentadas. Así que estas ramas estudian grupos de organismos específicos. Las ramas especiales de taxón son ramas que estudian desde las aportaciones de todas las demás ramas a ciertos grupos de organismos. Por ejemplo, tenemos la zoología, que estudia toda la biología de los animales. La micología, que estudia la anatomía, la fisiología, la bioquímica, la genética, la genómica de los hongos. El lexema mix significa hongo. La mastozoología investiga todos los aspectos de los animales del orden de los mamíferos. El lexema mast significa mama, igual que mam en mamíferos. La bacteriología, otro ejemplo de rama especial de taxón, bueno, pues comprende todos los aspectos precisamente de los organismos que denominamos bacterias y que estudiaremos también en el curso de biología. Finalmente, ¿qué estudian las ramas aplicadas? Estas ramas estudian cómo aplicar conocimientos biológicos para manejar, gestionar diferentes organismos y resolver problemas humanos. Y de las ramas aplicadas tenemos, por ejemplo, tenemos la medicina, que es una rama técnica de la biología que estudia cómo mantener sano, es decir, cómo prevenir las enfermedades, cómo curarles o aliviarles. Tenemos la silvicultura, que es la rama aplicada de la biología que busca el aprovechamiento sustentable de los bosques. Silvi significa bosque. La ingeniería ambiental, esta rama aplicada trata y estudia cómo reducir el efecto dañino de nuestras actividades y también de cómo remediar las catástrofes ecológicas que hemos generado. Bueno, otro ejemplo, dado que tenemos poco espacio en la diapositiva, ponemos la nutriología, que es una rama aplicada que trata de lograr una alimentación adecuada. ¿Okay? O bien, también nosotros podemos considerar las ramas de la biología que son limítrofes con otras disciplinas, con otras ciencias. Por ejemplo, la biofísica es un traslape con la física, es una rama limítrofe entre la biología y la física. La bioquímica es igual, pero es un traslape de la biología con la química. Tenemos la biogeografía, que también es la zona limítrofe entre las ciencias de la Tierra y la biología.
la bioética, que es el traslape con la filosofía, sobre todo en términos de los dilemas éticos, que tienen que ver con los procesos o sucesos biológicos. Tenemos la ingeniería biomédica, que es un traslape con la ingeniería para precisamente elaborar aparatos que nos dan información médica. La bioinformática, que es una disciplina limítrofe que nos permite precisamente gestionar la ingente cantidad de datos que estamos obteniendo con la secuenciación de los genomas, que conocemos miles de millones de secuencias de ADN diferentes y encontrar ahí precisamente los genes que están en los genomas. Tenemos también la biotecnología, que trata de precisamente de los procesos tecnológicos para producir sustancias de origen biológico, pero que son necesarios para nuestra sociedad. Tenemos la astrobiología, que es un traslape con la astronomía, precisamente para averiguar precisamente la situación del origen de la vida en el universo. La biomecánica, que es un traslape con la rama mecánica de la física, precisamente para poder estudiar los mecanismos de movilidad en los organismos. Otra rama limítrofe podemos decir, la biología marina, que es un traslape de la biología con la oceanología, que es una ciencia de la Tierra. Tenemos también la radiobiología, que es un traslape con el estudio de las radiaciones que se da en física y, bueno, el traslape con el efecto biológico de esas radiaciones. Y bueno, hay muchas más ramas limítrofes, pero no, esta presentación no es exhaustiva, es solo introductoria. Ahora vamos a dar algunos pocos ejemplos de ramas de la biología que son muy importantes, y nomás para que vean cómo las tratamos, cómo las analizamos. Tenemos, por ejemplo, la botánica. ¿Qué es la botánica? Pues es una rama biológica que estudia la biología del reino Plantae según el sistema de Whittaker. ¿Qué tal? Los biólogos también llamamos a este reino metafita y en pocas palabras son las plantas verdes, como en la fotografía de arriba tenemos la planta de vainilla, este es un nombre científico, y en la parte de abajo tenemos una flor de azafrán que nosotros usamos sus estambres precisamente para darle color a la comida. Bueno, ¿qué es la botánica? Es una rama muy antigua que preexiste a la misma biología. Originalmente la botánica estudiaba también a los hongos, las algas y las bacterias. Ya no lo hace, pues sabemos que los hongos, las algas y las bacterias no son plantas. Y esos seres son estudiados por sus respectivas ramas. Entonces, ¿qué tipo de rama biológica es la botánica? Ustedes en este momento tendrían que aparecer en su cerebro la respuesta. Tenemos 4 tipos de ramas. ¿Qué tipo de rama es la botánica? Sí, es una rama especial de taxón. En todas las siguientes diapositivas, la pregunta es ¿qué tipo de rama biológica es la rama que estamos discutiendo? ¿Qué es la biología molecular? Pues es una rama biológica que estudia la biología a nivel de organización macromolécula. Es decir, es una rama que es muy joven, existe a partir del descubrimiento de la estructura del DNA en 1953 y que estudia la estructura, función o interacción de moléculas de ácidos nucleicos, proteínas y polisacáridos. Es decir, estudia la expresión de la información genética y en la fotografía del lado derecho ahí tenemos una macromolécula de ADN, un trocito, vean la doble hélice, y de amarillo tenemos nosotros 2 moléculas, por eso decimos dímero, dos mer partes, un dímero de proteínas de color amarillo que están asociadas reconociendo esas dímero proteínas, reconociendo una secuencia específica
del ADN. Entonces, ¿qué es la biología molecular? Es una rama analítica. ¿Qué es la ingeniería genética? Pues es una rama de la biología que trata de la clonación de genes, corte, unión y modificaciones de ADN. Es lo que yo llamo, lo hice durante algunos años, es corte y confección de moléculas de DNA. Y entonces, ¿qué es la ingeniería genética? Pues esta rama de la biología que hace corte y confección de moléculas de DNA para tratar, curar y estudiar enfermedades. O cómo funcionan los organismos. También se usa para generar células u organismos modificados genéticamente para dos finalidades, ya sea que produzcan proteínas útiles, de las cuales después las purificamos y las usamos, o que los organismos adquieran propiedades nuevas. En el panel del lado derecho tenemos una bacteria, una célula humana. De las células humanas podemos extraer genes, en este caso estamos hablando del gen de la insulina. De las bacterias podemos extraer unas moléculas de ADN chiquititas que se llaman vectores, que podemos hacer corte y confección, y estos, el gen humano insertado en estos vectores que llevan las genes ajenos, se puede introducir a las células, por ejemplo en las bacterias, y hacer que ahí se lea esa información genética y claro, en este caso lo importante es la producción de la proteína, una proteína que luego es purificada y aquí tenemos el panel que explica precisamente la producción de insulina recombinante humana, que es muy importante precisamente para poder tratar la diabetes tipo 1. Esta insulina recombinante fue fundamental para mantener la vida con calidad de las personas con diabetes. Y claro, ¿qué tipo de rama es? Es una rama aplicada. ¿Qué es la biología celular? Pues también es una rama biológica, lo sabemos, que estudia la biología a nivel de organización célula. Antes a la biología celular se le llamaba citología del lexema cito, que significa célula. Esta rama existe desde el siglo XIX, incluso antes de la biología. Existe desde el momento a mediados del siglo XIX, donde se postula la teoría celular, que veremos también en este curso. ¿Y qué hace la biología celular? Estudia la estructura, función e interacción de los organelos, como en esta fotografía al microscopio confocal de una célula en cultivo. Tenemos de color azul el organelo que estudiaron ustedes en biología, de secundaria. Tenemos el núcleo de color azul, tenemos las mitocondrias de color rojo, vean, un montón, cientos y cientos de mitocondrias, y también tenemos de color verde precisamente, teñido unas macromoléculas de actina que forman el esqueleto de la célula. Entonces, la biología celular, ¿qué tipo de rama biológica es? Claro, analítica. Buscamos organelos, los separamos, los identificamos. ¿Qué es la ecología? Pues la ecología es una rama que estudia las interacciones entre los seres vivos y también con el ambiente. En el dibujo del lado derecho, de ahí tenemos un organismo, es un pez, y tenemos también el resultado de nuestra sociedad, en los océanos, que es la basura plástica. Y claro, hay una interacción entre la basura y los organismos, puesto que los organismos marinos están comiendo plásticos. Y claro, ese es un problema que van a estudiar en sexto semestre en la materia de ecología. Bueno, ¿qué es la ecología? Pues es una rama que estudia desde el nivel de organización-población hasta el nivel biosfera. La ecología integra conocimientos de todos los continentes científicos.
Y el destino de nuestra especie y de la biota, es decir, de todos los organismos, depende de aplicar los conocimientos de esta rama. ¿Por parte de quién? Sobre todo de su generación. Por lo dicho, ¿qué tipo de rama es la ecología? Sí, si se les apareció en la mente que es una rama integradora, palomita. La ecología es la rama más integradora de la biología. Otro ejemplo, ¿qué es la protistología? Pues es una rama biológica que estudia a los protistas según el sistema de clasificación de Whittaker que estudiaron en secundaria, el esquema de 5 reinos. Es decir, la protistología estudia los organismos unicelulares con células nucleadas e incluso los parientes multicelulares de esas especies unicelulares. Aquí en la fotografía del lado derecho tenemos a Monosiga bebricoles, que es un cuano flagelado unicelular, vean de color azul el DNA, de color rojo la actina y de color verde la tubulina. Y bueno, la protistología estudia todos los aspectos: estructura, composición, química, función, conducta, evolución, interacción. ¿De quién? De los protistas. Esta rama se está subdividiendo en otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las euglenofitas que se muestran aquí, en este GIF animado, y también los cuanoflagelados de arriba y las amibas de aquí abajo, son organismos, son linajes que no tienen, que no comparten un ancestro común de manera directa. El reino protista, según Whittaker, es poligenético y entonces se está subdividiendo. Pero eso pues se estudia solo en la licenciatura de biología porque todavía los biólogos no nos ponemos de acuerdo en cuántos subgrupos monofiléticos debemos de crear o reconocer entre los protistas. Y bien, ¿qué tipo de rama es la protistología? Pues sí, es una rama especial de taxón. Ya creo que este es el último ejemplo que les preparé. ¿Qué es la ingeniería biomimética? Es una rama que estudia la transferencia de los mecanismos biológicos a los artefactos diseñados por los ingenieros. En el lado derecho tienen una planta, aparte una planta que se llama Artium, que si nosotros hacemos un acercamiento a estas apéndices que tiene aquí el fruto de esta planta, verán que tienen espinas curvadas en forma de gancho. Bueno, esta es una propiedad de estas plantas y aquí esta cápsula con las semillas se pegan al pelaje o al plumaje de los organismos y son dispersadas. En el siglo pasado, precisamente, un ingeniero de apellido de Mestral inventó el velcro después de haber observado estas características de estas plantas. Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que pasa? La ingeniería biomimética busca soluciones alcanzadas por selección natural, en este caso, la necesidad de dispersarse, agarrándose del pelaje o del plumaje de otros organismos, y los trata de aplicar a problemas específicos de ingeniería. O también trata del estudio de la biología de los organismos como fuente de inspiración para el diseño de la ingeniería. Aquí tenemos el análisis hidrodinámico de un pez. Y claro, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos esa información y entonces podemos diseñar un automóvil aerodinámico. Muy aerodinámico, muy eficiente, copiando precisamente las soluciones alcanzadas por selección natural por los organismos. Sí, se pensaron que iba a ser
La biomimética era aplicada, perfecto. Bueno, ya pasando a otro tema de vital importancia, no me puedo esperar a que estudien ecología. En realidad, desde siempre, en todos mis cursos, les platico de algo que es muy importante. ¿Cuál es la medida personal con mayor impacto para evitar el calentamiento global? Bueno, en este histograma, en el eje horizontal, tenemos las toneladas equivalentes de dióxido de carbono que son evitadas cuando nosotros tomamos estas medidas. Y claro, ¿cuál es la medida personal con mayor impacto para evitar el calentamiento global? Sí, tener un niño menos. Si queremos contribuir de manera efectiva para evitar las catástrofes ecológicas debidas al calentamiento global, basta con tener un hijo menos de los que habíamos previsto en nuestro proyecto de vida. Noten que tener un hijo menos reduce nuestra producción de CO2 en 60 toneladas anuales, equivalentes de dióxido de carbono. Y bueno, eso es todo por hoy.